Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy voy a hablarles sobre la encíclica del Papa Francisco que se llama Gaudete et Exsultate, que es una exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo. Esto en el contexto de la especialidad en antropología filosófica en la asignatura de teología. Mi nombre es Osmar Ali Marínez Navarrete, mi ID es el 0210-257 y elegí hablar sobre esta encíclica porque me interesó mucho conocer sobre la santidad y sobre todo cómo vivirla en la actualidad. Pues bien, comencemos. El objetivo de este documento que escribe el Papa Francisco principalmente es eso, es hacer un llamado, una exhortación a la santidad, primero presentando varias definiciones, pero también sugiriendo acciones para poder vivir esta santidad y no solo vivirla, alcanzarla y enseñarla a otros. También el Papa presenta en esta encíclica algunas filosofías o pensamientos y acciones que van en contra de la santidad o que son enemigos de la santidad y por supuesto que también nos habla de cómo combatirlas. Todo esto nuevamente, y reitero, con el propósito de hacer un llamado a la santidad, procurando encarnar esta santidad en este contexto actual, en el hoy, en el día en el que vivimos. También planteando riesgos, desafíos y oportunidades, porque cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por amor. Este es el objetivo de este documento. Y pues vamos a entrar en materia y hablar sobre primero este llamado a la santidad que nos hace el Papa, que nos hace Dios a través de esto que escribe Francisco, el Papa Francisco. Y primero se nos habla de aquellos héroes de la fe, aquellos santos como Moisés, Abraham, Sara, Gedeón, Rahab y varios más, cuyas vidas nos invitan a vivir en santidad, a vivir como a Dios le agrada. Estos hombres y mujeres de fe que vivieron en santidad nos inspiran, nos muestran un camino. ¿Sí? Sus vidas nos acompañan para dirigirnos a Dios. Y ellos son los primeros, dice el Papa Francisco, que nos llaman a vivir en esta santidad. Y nos llaman no para dejarnos solos en el camino, sino para acompañarnos, para estar ahí con nosotros, para soportar con nosotros lo que a nosotros nos tocará vivir caminando por este camino de la santidad. Y el Papa es muy claro y dice, los tenemos a ellos, sí, a estos héroes de la fe, de la santidad, pero también tenemos a los santos de la puerta de al lado, así los llama el Papa Francisco. ¿Y a quién se refiere cuando habla de los santos de la puerta de al lado? Pues se refiere al hecho de que todos los que estamos aquí y creemos en Dios, todos nosotros podemos ser santos, porque el Espíritu Santo derrama santidad en todas partes. La santidad la podemos ver en el pueblo de Dios. Por eso decía yo que todos, porque ahí vemos la santidad en el pueblo de Dios, paciente, paciente. La santidad está en esta constancia para seguir en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, perdón. Ahí está la santidad. La santidad se da y se vive en la comunidad que Dios ha elegido para nosotros, que es la iglesia. Y me gusta esta imagen que podemos ver ahí en la presentación, porque en la imagen podemos, no sé, yo espero que se alcance a leer que dice aquí santos canonizados, refiriéndonos a estos héroes
héroes de los que hablábamos primero que nos acompañan y nos inspiran, pero también los padres que crían con amor a sus hijos. También ellos son santos. Los hombres y mujeres, perdón, que trabajan día a día por el pan para llevar a su familia. También en ellos podemos ver la santidad. Los enfermos y los ancianos que siguen sonriendo, que a pesar de las vidas o los contextos tan difíciles que ellos puedan vivir, siguen sonriendo. Aquí también en ellos podemos ver la santidad. Y me gusta una idea, una idea muy, muy padre que comparte el Papa Francisco sobre esto, que dice que el llamado a la santidad es para cada uno de nosotros. Y es un llamado que Dios hace directamente. Sed santos porque yo soy santo. Es un pasaje de Primera de Pedro de la Biblia. Y cuando el Señor nos llama a la santidad, a cada uno de nosotros, el Señor nos da nuestro propio camino, aunque es una vida, aunque la santidad, perdón, se vive en comunidad, nuestro camino es personal. Por eso también me gusta esa imagen, porque cada persona tiene su contexto, cada persona está en su lugar, en su contexto, pero también se relaciona con los demás. Así vivimos la santidad en comunidad, pero cada uno de nosotros tiene su propio camino. Cada uno de nosotros debe discernir el camino a la santidad al que el Señor nos está llamando. Y además, cuando seamos capaces de saberlo, darlo todo, darlo todo para crecer en este camino que es único solo para nosotros y que Dios pensó desde la eternidad. Dice Jeremías 1:15, perdón, con amor eterno te ha amado. Y dice un salmo, el Salmo 139, aunque no se habían escrito ninguno de mis días, tú ya estabas ahí en ellos. Esto nos habla de que Dios pensó en este camino personal para cada uno de nosotros desde antes que nosotros existiéramos. Y eso es bien importante que lo tomamos en cuenta para poder entender que debemos conocer, debemos trabajar, debemos invertir tiempo, energía, vida para conocer este camino. Eso es lo que explica el Papa en esta encíclica. Además, muy importante, también deja muy claro que tu vida y mi vida son la misión. No tenemos una misión en la vida, sino que tu vida y mi vida son una misión. ¿Cuál es esta misión? Vivir en unión con Cristo y sus misterios. Vivir en unión con Cristo y sus misterios. Cada uno de nosotros, dice el Papa, somos una misión. Somos una misión. Y en esta misión hay tres cosas que el Papa Francisco remarca muy claramente. Debe existir una actividad cotidiana. La santidad no solo se trata de orar y orar y orar y orar y orar sin parar, sin hacer nada. No, no se trata de amar el silencio y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. No, es todo integrado, todo integrado. Es decir, oración, acción. Y la acción hecha con amor y con gracia. No es, insisto, con esta frase que me encantó, no es que la vida tenga una misión, sino que la vida es misión. La vida es misión. Ahora es bien importante que entendamos que en medio de la oración y la acción, de esta actividad cotidiana que nosotros hacemos, tenemos que vivir para que todos los momentos que tenemos sean escalones en este camino a la santificación. Así debemos ver nuestro camino, que cada momento en que tengamos de oportunidad para vivir, va a ser un escalón en el que podemos o no construir este camino de santificación. Y es muy importante que sí lo hagamos.
Ahora, el Papa dice, más vivos, más humanos. La santidad no nos quitará fuerzas, vida o alegría. No, no, porque hay gente que se imagina a los santos como las personas así, que se la pasan todo el día, en un monasterio, que ponen sus ojos en blanco. No, al contrario, la santidad nos impulsa para servir, para hacer, para vivir para otros. En la medida en que nosotros nos santifiquemos, somos más fecundos para el mundo. Mientras más santos seamos, seremos mejores para el mundo. Por eso el Papa Francisco nos insta a ser santos, porque si somos santos, somos buenos para este mundo. Y no, la santidad no nos separa de lo humano, es todo lo contrario. La santidad nos acerca porque entendemos en este camino que la santidad es el encuentro de mi debilidad, de tu debilidad, con la fuerza y la gracia que Dios da. Porque solo por eso podemos caminar en este camino, por la fuerza y la gracia de Dios. Y así es como debemos aspirar a vivir, buscando la gracia y la fuerza de Dios, porque si no, no podremos hacerlo. Bien, en este llamado a la santidad que nos hace el Papa Francisco, pues es importante que entendamos esto. El camino es personal. Aunque vivimos en comunidad, el camino es personal. Y además, em, pues hay que descubrirlo nosotros mismos y hay que entregarnos y vivirlos, y vivir, perdón, para ese camino. Ahora, quisiera que pudiéramos reflexionar también en dos ideologías, dos ideas, dos corrientes de pensamiento que en esta encíclica el Papa las llama enemigos sutiles de la santidad. Porque pudiéramos pensar que por hacer estas actividades relacionadas a estas filosofías o a estos pensamientos, somos santos. Pero no, la realidad es que el Papa Francisco deja claro que no, no lo somos. Y una se relaciona con la imagen de la izquierda, esta de por acá, que voy a señalárselas en un momento, esta de por acá, que es un cerebro, ¿sí? Y la otra idea se relaciona con esta de acá, que es como un brazo muy musculoso que implica cierta fuerza, cierta energía. Y en este sentido, pues estas dos ideas, para no hacer más preámbulo, pues se trata de el gnosticismo, que es relacionado con la inteligencia, con la mente, con la capacidad cognitiva, perdón, y el pelagianismo, que ese está relacionado con la voluntad, con la fuerza de voluntad humana, por eso está ahí ese brazo musculoso simulando esta fuerza. Entonces, voy a ir hablando de características de cada una de esas corrientes de pensamiento. Primero, el gnosticismo. El gnosticismo superpone la inteligencia y los conocimientos por encima de la gracia y los misterios de Dios. Es decir, ¿cuáles son las características de este pensamiento? Bueno, las personas o el gnosticismo como filosofía cree que las explicaciones de la razón hacen perfectamente comprensible la fe y los evangelios. Es decir, no existe el misterio, los misterios de Dios. Además, a través de la sabiduría, de la inteligencia, pretende reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura. También considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Es decir, alguien que piensa de acuerdo con esta corriente cree que lo que él cree sobre la Biblia, sobre lo que pueda entender gracias a la sabiduría que Dios le da, es la realidad perfecta. El gnosticismo lo que busca es domesticar al misterio, es decir, eliminarlo, y también la gracia. Pretende
reducir, como decía anteriormente, la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura. Pretende definir dónde está Dios y negar con certeza dónde sí está, que es en toda persona. Y esto es muy grave porque cuando pensamos así, creemos, nosotros estamos seguros que podemos afirmar dónde sí está Dios y dónde no está. Y es peligroso porque podemos decir, ahí no está Dios. Y eso es un hecho. Esas personas, y cuando pensamos así nosotros lo hacemos. No, no está Dios en un drogadicto, no está Dios en un vagabundo, no está Dios en alguien que mató a otra persona, pero sí, sí está Dios ahí porque Dios los creó y Dios los ama. Y Dios al crearlos les dio una dignidad ontológica, una dignidad que nadie le puede quitar independientemente de lo que hagan y cómo vivan. Bien importante también el modo de entender la verdad del Señor, del gnosticismo, ¿sí? La única, digamos, la única intención que tiene de tratar de entender la verdad del Señor es supervisar estrictamente la vida de los demás. No es para cambiarse a sí mismo, es para supervisar si los demás están haciéndolo bien. El gnosticismo juzga a los demás por su capacidad intelectual. Es decir, si no eres inteligente, si no comprendes, no eres santo ni hijo de Dios. Además, cree que porque puede explicar algo con cierta fluidez o cierta lógica, eso lo hace santo y perfecto ante Dios, mejor que los demás. Y esto no es así. Estas son algunas características de el gnosticismo. Ahora quiero regresar para platicar de las características del pelagianismo. En el contexto histórico, el gnosticismo surgió primero, ¿sí? Los cristianos se fueron dando cuenta que pues esta no era una forma de pensamiento sana. Así que fueron, digamos, inclinándose, dejando, digamos, un poquito de lado la parte de la inteligencia e inclinándose hacia, no, no solo tengo que saber, tengo que hacer las cosas bien. El otro extremo, digamos, es el pelagianismo. El pelagianismo superpone a la voluntad y la fuerza o el esfuerzo personal. La voluntad humana y el esfuerzo personal están por encima de la gracia y los misterios de Dios. De esto se trata básicamente el pelagianismo. Entonces, en esta filosofía, pues aunque sí mencionen la gracia, aunque sí hablen de ella, en el fondo confían solo en ellos mismos, en sus fuerzas, en su voluntad. El Papa Francisco explica que se sienten superiores. Las personas que tienen este pensamiento del pelagianismo se sienten superiores a los demás por cumplir ciertas normas o por vivir fielmente cierto estilo católico. Los que piensan así creen que todo se puede con la voluntad humana. Todo, todo, todo. Y esto me hace recordar un pasaje de Mateo que dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Estas personas, los que piensan en esta filosofía del pelagianismo, pues ignoran esta palabra de Mateo que está en el Evangelio. Y entonces ellos piensan que todo se puede con la voluntad humana. Por supuesto, ignoran que no todos pueden hacer todo. Y se trata de una falta de reconocimiento de nuestros límites. Se trata de eso. Son personas o somos así, pensamos así cuando no reconocemos nuestros límites y alejamos a Dios y a la gracia de nuestras vidas. Finalmente, el pelagianismo es una voluntad sin humildad. Es decir, todo lo puedo yo, no necesito a Dios ni a nadie más. El pelagianismo olvida que Dios nos amó primero y que Él siempre tiene la iniciativa para buscarnos. Es una obsesión hasta incluso enferma por la ley
y por mostrar conquistas sociales y políticas. Es una ostentación, perdón, en el cuidado de la liturgia, la doctrina, el prestigio de la iglesia, pero solo por vanagloria y por realización autorreferencial. Es decir, hacen todo eso solo para decir, mírame a mí, yo sí hago las cosas bien, yo puedo, por mi voluntad, por mi fuerza. Y eso, aunque, aunque nuestra doctrina, perdón, sea la mejor, aunque seamos muy cuidadosos en la liturgia y nuestras vidas muestren el prestigio de la iglesia, si lo hacemos, si pensamos que es por nuestra fuerza, no somos santos. Esto no es un reflejo de la santidad. Ahora, ¿qué es lo sano ante estas dos ideas? ¿Qué es lo sano ante estas dos ideas? Primero, entender que esta es la realidad, esta debe ser nuestra realidad en nuestra cabeza, esta de aquí, la que muestra esta imagen donde el esfuerzo del intelecto humano, pues por supuesto que no se compara con la gracia divina. La gracia divina es mucho más importante, tiene mucho más peso para la santidad que el esfuerzo del intelecto humano. Ahora, no estoy diciendo que el esfuerzo del intelecto humano no importa, no estoy diciendo eso, ni tampoco el Papa lo dice en la encíclica. El Papa lo aterriza muy bien. La gracia divina es mucho más importante que el esfuerzo y el intelecto. Y él lo dice muy claro, en la enseñanza de la iglesia, ¿sí? A nosotros se nos enseña que somos justificados por perdón, que no somos justificados por nuestras obras. No somos justificados por nuestras obras o por qué tan inteligentes seamos, ¿no? Somos justificados por la gracia que toma la iniciativa para buscarnos. Perdón, Efesios 2 8 9 dice, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Otras versiones dicen, no por obras para que nadie se jacte. Esa es nuestra realidad. Nuestra voluntad aquí no juega. Es la gracia de Dios. Y me gusta cómo nos aterriza tanto el Papa Francisco como Isaías en el capítulo 64 versículo 6 que dice que nuestras mejores obras, las mejores que podamos darle a Dios, vienen a ser como un trapo de inmundicia, un trapo sucio, dicen otras versiones, para Él, para su santidad. Por eso nuestras obras no pueden justificarnos. Por otro lado, la gracia divina, sí. Si en nuestras vidas están jerarquizadas las virtudes y nos enfocamos a las virtudes teologales y sobre todo la caridad está en el centro, nuestras vidas van a estar llenas de esta gracia divina. Y además, entender que Dios se encuentra misteriosamente en los demás. En todos los demás está Dios. No puedo pretender que mi intelecto y por mis fuerzas y por lo que yo hago, soy más importante que los demás. No, no. Y me gusta esta frase de San Agustín que cita el Papa Francisco y que dice, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. Y esto nos deja claro cómo debemos vivir nuestra santidad y evitar a estos dos enemigos sutiles de la santidad, porque a veces no nos damos cuenta que ya estamos ahí pensando como en el gnosticismo o pensando en el pelagianismo, en estas ideas. Y aquí una pregunta muy importante que deja el Papa Francisco en la encíclica es, ¿de qué manera puede estar manifestándose en tu vida? ¿De qué manera puede estar manifestándose en mi vida? Es una pregunta muy importante. Bien, ahora quisiera que habláramos sobre, sobre lo que el Papa Francisco define que es la santidad. Y esto es algo muy sencillo,
muy sencillo, la verdad, y es algo desafiante para nosotros. Sencillo y muy desafiante, pero el Papa Francisco dice, Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santo. Y lo hizo a través lo hizo a través de las bienaventuranzas. Si tú y yo queremos pensar en este aspecto o en esta pregunta más bien de cómo le hago para ser santo, o cuáles serán las características de una persona que es santa, ¿no? En la encíclica se habla de que las bienaventuranzas son el carnet de presentación de un cristiano. Y la relación que hace el Papa Francisco sobre la santidad y las bienaventuranzas me gusta. Dice el Papa, ser bienaventurado es ser santo. Ser bienaventurado es ser santo. Y vamos a hablar de estas 8 bienaventuranzas que se mencionan ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Sí, y es bien importante, el Papa nos aclara que este camino de las bienaventuranzas, la santidad, es un camino a contracorriente de la mediocridad y de la comodidad. Primero, se nos habla de la pobreza de espíritu. Esto se refiere a que no debemos anhelar lo de este mundo, las riquezas. Debemos tener un anhelo, pero de Dios. Debemos reconocer nuestra necesidad de Dios. A eso se refiere. Me gusta cómo lo plantea la encíclica porque dice, quien tiene lleno el corazón o el que es rico en el corazón no tiene espacio para Dios ni para todo lo demás. Por eso es importante vaciar nuestro corazón de todo eso que nos aleja de Dios. Y el Papa dice, ser pobre en el corazón es ser santo. Después, los mansos, los mansos, que esta es otra bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, se refiere a rechazar actitudes orgullosas y reaccionar en todo en mi vida con humildad y ternura, sobre todo con los defectos hacia los demás. A veces no reaccionamos así y los juzgamos y los regañamos y nos desquitamos y nos sentimos superiores, pero no. El Papa define la santidad. Jesús define la santidad y el Papa lo escribe muy bien. Reaccionar con humilde mansedumbre es santidad. Después, los que lloran. Es bien importante atreverse a compartir el sufrimiento ajeno. A veces no nos atrevemos, ni siquiera queremos acercarnos a esas personas porque sabemos que tenemos que invertir tiempo, que tenemos que escucharlos por lo menos, y no queremos. Pero este es el camino en la santidad. No hay que huir hacia la distracción y el entretenimiento. Hay que atrevernos a compartir el sufrimiento con otros, llorar con ellos, llorar en el corazón con ellos. La Biblia dice llorar con los que lloran y reírse con los que ríen. Saber llorar con los demás es santidad, es santidad. Y esto me hace recordar, pues, todas esas historias donde Jesús sana leprosos. Los leprosos eran personas muy desafortunadas porque los sacaban, los echaban de la ciudad, no podían vivir ahí adentro por su condición y nadie quería acercárselas. Pero Jesús, a ellos especialmente, siempre los sanó tocándolos, porque esto es importante, reforzando así esta enseñanza de que hay que estar ahí, hay que atreverse a hacerlo. La siguiente, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, porque ellos verán a Dios. En este sentido, mantener el corazón limpio de lo que mancha el amor es santidad. ¿Sí? Hay un proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de Él mana la vida. Y debemos ser muy cuidadosos con esto. Bien, ahora también dice en las bienaventuranzas, bienaventurado que tiene hambre y sed de justicia. El Papa deja muy claro, la justicia que se busca es la evangélica para los débiles, no la corrupta, que pues sí, lo hago y te doy para que tú me des. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Simplemente se trata de que busquemos de verdad lo mejor para los demás. Buscar la justicia con hambre y sed es santidad. Bienaventurados los misericordiosos. Y esto es súper importante para estos pasos que debemos dar en nuestro camino de santidad. Es vivir la regla de oro, perdonar y dar, tratar a los demás como quiero que me traten a mí, porque todos somos perdonados por Dios, todos somos perdonados por Dios. Ahí sí, todos estamos al mismo nivel, no soy mejor que nadie y no debo tratar a los demás como si yo fuera mejor. Bienaventurados los pacificadores o los que trabajan por la paz. Sembrar paz es santidad, escribió el Papa en la encíclica. Y se refiere a construir la paz. Dice aquí, ser artesanos de paz y amistad social. Rechazar todo aquello que va a destruir las buenas relaciones que yo pueda tener, los chismes, las habladurías, los falsos testimonios, rechazarlos. Y por último, bienaventurados los perseguidos. Hay que aceptar la cruz. Hay que aceptar la cruz. Ahora, no se trata de ser perseguidos porque andamos echando bronca y porque andamos creando problemas, no. Bienaventurados cuando somos perseguidos por vivir como Dios nos manda, por vivir en estas bienaventuranzas. Si eso nos lleva a dificultades, las acepto y las vivo confiando en Dios. Porque eso va a traer paz a mi corazón. Ahora, aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, eso es santidad. Por eso el Papa Francisco dice, el que es bienaventurado es santo. Y sí, sí, y esto es muy importante. Ahora, en medio de esto hay un gran protocolo y un riesgo ideológico importante. ¿Cuál es este gran protocolo? Lo encontramos ahí en Mateo 25. Bueno, lo menciona de dos formas en la encíclica el Papa. Perdón, dice primero tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Y el siguiente habla de un pasaje donde Jesús le habla a las personas y les dice, cuando estuve en la cárcel, me visitaste, cuando estuve enfermo, me fuiste a ver, cuando tuve hambre, me diste de comer. Ese es el gran protocolo. No se trata solo de satisfacer exigencias o actividades sociales y entonces que el cristianismo o que la vida del cristiano se vuelva como la vida de cualquier persona de una organización no gubernamental que se encarga de ayudar a los demás y que entonces nos olvidemos de la unión con Dios y de la espiritualidad. No, ese es el gran riesgo ideológico. Tampoco se trata de un espiritualismo, perdón, desencarnado, es decir, de solo de orar, orar y orar sin preocuparme con los demás, ¿no? Considerar que esta justicia social para el migrante, por ejemplo, que esta justicia social, perdón, y la situación de los migrantes son cosas secundarias comparados con la cuestión de la doctrina o la bioética o las reglas litúrgicas. Eso tampoco está bien y también es un riesgo ideológico, perdón. Ambas posturas, esta postura de solo hago y me separo de Dios, o
Este espiritualismo extremo y desencarnado en donde me lleva a no hacer nada o a considerar las actividades o la justicia social o el ayudar a otros como algo secundario, ambas posturas mutilan el Evangelio. Y me encantó esta frase que escribe el Papa Francisco en la encíclica que dice, la santidad auténtica reconoce a Cristo en el marginado, el pobre y el migrante, sin perder la pasión por la oración. De esto se trata la santidad. No se trata, no se trata solo de hacer por hacer o de orar y ya. Se trata de hacer en conjunto ambas cosas. ¿Cuál es el culto que más le agrada a Dios? ¿O qué es lo que más le agrada a Dios? La oración que alimenta una entrega cotidiana de amor. Es la entrega a los demás y las obras, en las obras de misericordia, perdón. Es entender que la misericordia es el criterio para saber quiénes son los verdaderos hijos de Dios. El gran desafío para nosotros es este, que Dios depende de nosotros para mostrar cuánto ama al mundo. Y ese es un gran desafío. Y por ello es bien importante dejar atrás el consumismo, cultivar la austeridad y lo que resulte de esa austeridad, utilizarlo para ayudar, para darle la mano al que lo necesita. Me gusta esta imagen porque deja muy claro que la santidad contemporánea, que es lo siguiente de lo que habla el Papa Francisco en la encíclica, que son algunas notas de la santidad en el mundo actual. Esta santidad contemporánea se sostiene por el aguante y la mansedumbre, la alegría y el humor, la audacia y el fervor, la vida en comunidad y la oración, pero se enfrenta también a la ansiedad violenta, la negatividad, la asedia consumista, el individualismo y la falsa espiritualidad comercial sustituida por la oración. Entonces, primero, el antídoto contra esta vida que puede ser muy difícil y que a veces nos pone en situaciones de violencia verbal y difamación en redes sociales, que eso es un caso muy extremo que puso el Papa Francisco, pues es mantenernos firmes en Dios y soportar las agresiones sin devolver mal por mal. ¿Sí? Hay un pasaje de Romanos que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso debe estar en nuestra mente para poder tener este aguante y esta paciencia y mansedumbre en las situaciones que vivimos en este mundo, que pueden llegar a ser muy, muy difíciles. Soportar las humillaciones, sugiere el Papa, soportar las humillaciones. ¿Cómo lo hizo Jesús? En la cruz por nosotros. Ante esta alegría, en esta alegría y sentido del humor, pues existe una melancolía que encontramos en este mundo y como una búsqueda desesperada por tener lo mejor, por comprar todo lo que se me ponga enfrente, por empachar nuestro corazón con esto. Y me gusta que dice el Papa Francisco que el santo actual, vive un realismo, pero iluminado por la esperanza que da Jesús, que da Cristo. Que el santo actual tiene un espíritu positivo y deja muy claro que el mal humor no es signo de santidad. Así que si tú y yo somos malhumorados, pues ya no estamos viviendo en santidad. Y en esta audacia, perdón, y fervor, ¿sí? A veces las situaciones que vivimos nos inmovilizan para ayudar a otros y nos quedamos en el miedo y ya no hacemos nada. Eso es lo que pasa a veces en estas situaciones, en estos contextos en los que vivimos a veces. Vemos injusticias, vemos personas que necesitan ayuda, pero por miedo nos inmovilizamos. O a veces por comodidad decimos, no, no me toca a mí. Lo tiene que hacer el gobierno, lo tiene que hacer X, Y, Z, pero
El Papa dice, no, hay que navegar mar adentro, perdón. Hay que ir, hay que buscar ayudar, hay que llevar ese amor de Dios a los que nos necesitan, porque Dios no tiene miedo. Hay un pasaje en Timoteo que dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entendiendo que debemos tener fervor para llevar a Cristo a quien lo necesita. La tendencia de hoy es el individualismo consumista, que nos aísla de la búsqueda de nuestro bienestar. El santo de hoy entiende que la santificación es un proceso que se vive en comunidad, como lo decía al inicio. Dice en esta parte el Papa que se vive de dos en dos. Y se trata también de prestar atención a esos pequeños detalles de la vida en comunidad, ¿sí? Mostrar amor así. Es bien, bien importante esto. Y lo último que menciona el Papa sobre estas notas de santidad en el mundo actual es la oración, que es bien importante. El Papa dice en esta frase que pongo en negritas y que además pongo un poquito más grande porque es muy importante, no hay santidad sin oración, pero tampoco se trata de negarse a hacer algo en el mundo por estar orando. Y eso lo deja muy claro y me encanta, me encanta. Es la oración. Pero ¿cómo la oración nos hace más santos? Bueno, la oración que nos ayuda a contemplar la grandeza de Dios. Aquella que nos recuerda lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aquella que también me hace interceder por el otro. Aquella también que me hace detenerme y pensar en lo que Dios está haciendo en mi vida. Esa es la oración del santo actual. La oración que también piensa en los demás y que no solo piensa, sino que va y hace por los demás. De esto se trata. Y me encanta por eso ese ciclo, contemplación y silencio, para escuchar lo que Dios tiene que decirme respecto a lo que tengo que hacer. Pero el Señor también me indica que debo pensar en algunas personas especialmente. Y después de eso, sigue la acción. No sigue más oración, no, sigue la acción. Y eso es bien importante. El último capítulo de esta encíclica, perdón, nos habla de tres cosas que hace el santo actual o el santo contemporáneo o que siempre debe estar haciendo: combate, vigilancia y discernimiento. Y eso es algo bien importante. La vida cristiana, debemos entenderlo tú y yo, y lo explica y lo aclara muy bien el Papa. La vida cristiana es un combate permanente. Siempre estamos en combate. Es un combate ¿contra qué? Contra el mundo, sus ideologías. Ya acabamos de ver dos que nos alejan de la santidad. Y con todo lo relacionado, con todas las demás ideologías. Estas que nos engañan, nos atontan y nos hacen mediocres. Porque nos volvemos cristianos sin compromiso. No solo es una lucha contra el mundo, también es una lucha contra nuestra propia fragilidad, contra nuestras propias inclinaciones. La Biblia remarca o habla de esto como nuestra lucha con nuestra carne. Y cada uno tiene sus propias batallas. Es una lucha constante también con el diablo. Con el diablo. Y la Biblia dice que el diablo anda buscando, anda como león rugiente, perdón, buscando a quien devorar. Por eso me gustó esa imagen de el santo actual, ese que vive en las bienaventuranzas, es el que lucha contra el mundo, contra su carne y contra el diablo. No hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. En cuanto a la vigilancia,
La palabra de Dios en Efesios nos orienta y el Papa Francisco menciona en esta encíclica estos dos versículos donde se nos invita a afrontar las acechanzas del diablo y a detener las flechas del maligno. De esto se trata la vigilancia, porque las herramientas las tenemos, el Señor nos las ha dado, las herramientas para vigilar. Pero si nos descuidamos, si bajamos el escudo para detener las flechas del maligno, nos van a llegar. Si nos conformamos con poco, dejamos de vigilar. El camino de la santidad requiere que mantengamos las lámparas encendidas. Y esto me hace ver esta imagen de esta lámpara que ilumina nuestro camino. Por eso debemos estar vigilantes. Y miren, un gran peligro es esta corrupción espiritual, porque nos ciega con una autosuficiencia, perdón, cómoda y autosuficiente, digamos, voluntad, donde todo termina siendo lícito. Ese es un gran peligro, la corrupción espiritual, porque poco a poquito vamos bajando la guardia, dejamos de vigilar y entonces lo que pensábamos que era algo que no agradaba a Dios, de repente ya lo estamos haciendo, porque nos fuimos eh, haciendo tibios. Eso lo explica el Papa en la encíclica, que es un proceso imperceptible. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, el discernimiento, el gran criterio que es el discernimiento. El cristiano actual debe tener discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Saber si algo viene del espíritu o es del mundo. Eso es el discernimiento. Y para poder saber si algo viene del espíritu o del mundo, necesitamos el don, este don sobrenatural que es el discernimiento. Y el discernimiento, al ser un don sobrenatural, solo podemos pedírselo a Dios. Sí, en la encíclica el Papa menciona y dice, sí, la inteligencia importa, sí, el conocimiento en ciertas ramas de la ciencia importa, pero el discernimiento trasciende a todas ellas. Y eso es bien importante que tú y yo lo entendamos. Ahora, ¿cómo desarrollamos el discernimiento? Con oración, con reflexión, con la lectura de la santa y maravillosa palabra de Dios, con el buen consejo que podamos encontrar. El buen consejo y el buen consejo siempre estará en la Biblia. Necesitamos el discernimiento. Sin el discernimiento, seguramente nos dejaremos llevar por las tendencias del momento y allá andaremos como están los demás. Pero con discernimiento podemos hacer algo bien importante que resalta el Papa en esta encíclica, que es lo expresa muy bien este pasaje de Pablo en Primera Tesalonicenses 5:21, que dice, examinadlo todo, retened lo bueno, o examinadlo todo, quedaos con lo bueno, dice esta versión que pone el Papa en su encíclica. Es bien importante entender esto. Sin discernimiento, vamos a irnos al hoyo porque no tenemos dirección y no podremos vivir esta santidad contemporánea. Ahora, este discernimiento, perdón, requiere una disposición bien especial, la disposición de escuchar primero a Dios, de escuchar a los demás, de escuchar nuestra realidad, porque Dios nos habla con nuestra realidad y nuestro contexto. Y finalmente renunciar a nuestros esquemas rígidos, que a veces somos muy cuadrados. Incluso queremos encerrar a Dios en nuestra propia cajita y decir, es que así es Dios. Es que Dios es Dios. Y es bien importante que tengamos esta disposición para escuchar. A manera de conclusión, a manera de conclusión sobre este documento que escribe el Papa, pues quisiera decir que
o quisiera resaltar algunas cosas que para mí son muy, muy importantes. Primero, que la santidad es también para mí, no es solo para los obispos, para los padres, para las monjas, no, es para mí y para cualquier otro. Y que además es un camino personal. Cada uno tiene el propio camino que Dios ha trazado para él. Además, en nuestro trabajo, en nuestra forma de ser, en donde estemos, ahí podemos vivir ese camino de santidad. Y pero sí tenemos un modelo, y el modelo son, bueno, el modelo es el de las bienaventuranzas, porque me gusta esta frase que escribe el Papa en la encíclica: el que es bienaventurado es santo. Y quisiera cerrar con estas dos frases que, desde mi punto de vista, engloban muy bien la idea de esta vida de santidad a la que nos llama Dios, y de la que a la que nos exhorta el Papa Francisco. Primero, es una que él escribe en la encíclica y dice: Dios depende de nosotros para demostrarle al mundo cuánto lo ama. Si tú y yo pensamos así, entenderemos que la única manera de mostrar ese amor de Dios a los demás es si soy santo, es si vivo dentro de las bienaventuranzas. Porque si no soy misericordioso, no podré mostrar el amor de Dios. Y hay que entender que nosotros somos el instrumento para mostrar ese amor de Dios a los demás. Si tú y yo entendemos eso, estamos del otro lado y entenderemos que debemos vivir de forma diferente, que debemos vivir en combate, en vigilancia y buscar el discernimiento. Otra frase, que esta es de San José María Escrivá de Balaguer, que dice: de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides. Dependen muchas cosas grandes. Entonces, vivir como Dios quiere es vivir bajo las bienaventuranzas. Y de que tú y yo nos portemos así, dependen muchas cosas grandes que Dios pueda hacer con los demás. Muchas gracias a todos por su atención y pues agradezco mucho su tiempo nuevamente, y espero que esto pueda ser muy interesante para ustedes como lo fue para mí. Nos vemos luego.